¿Cómo están? Bienvenidos a este hito histórico. ¿Y por qué digo que es un hito histórico? Y estoy muy contenta porque estamos armando historia en la Feria del Libro Independiente de Valparaíso, que es la primera feria del libro virtual en Chile, dadas las circunstancias en las que estamos. Quiero agradecer también a la librería Ruta Books, que nos abrió la posibilidad de generar esta conversación con mujeres poderosas, empoderadas, maravillosas y referentes, cada una en su dinámica, que es similar, pero no es la misma. Y sin embargo tenemos las mismas causas. Entonces estamos muy, muy contentas y agradezco profundamente que hayan accedido a esta insolente, pero muy feminista invitación. Voy a presentar a las interlocutoras que tenemos hoy. Vamos a partir por Nona Fernández Silanes, para quienes no la conocen. Ella se ha autodefinido como actriz por gusto, narradora por hinchar las pelotas, por no olvidar lo que no debe olvidarse, guionista de culebrones por necesidad, chilena incómoda y a ratos rabiosa. De la rabia vamos a conversar más ratito. En el 2011 fue considerada como uno de los 25 tesoros literarios a la espera de ser descubiertos por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha recibido numerosos reconocimientos en certámenes de renombre como los Juegos Literarios Gabriela Mistral y el concurso de cuentos de la revista Paula, así como los premios Altazor, Municipal de Literatura de Santiago y el Sor Juana Inés de la Cruz, entre varios otros. Nona, muchísimas gracias por haber accedido a esta conversación hoy día. Pía Barros. Ella es fumadora empedernida, feminista, tallerista por convicción y doctrina. Es una de las principales voces de la llamada generación de los 80 y una de las autoras más reconocidas del feminismo militante contemporáneo, lo que se refleja claramente en sus escritos, donde destaca su voz erótica y, por cierto, también política. Eso era cuando era más joven, ¿eh? Ahora ya no escribo erótica. ¿No, ya no? Es una etapa, es una etapa. Sí, sí, sí. Referente transgeneracional para las escritoras chilenas, somos todas bien calcetineras de la Pía, no hay nada que hacer al respecto. Ella ha publicado numerosos libros objeto y sus cuentos han sido publicados en más de 30 antologías en distintas partes del mundo. Desde 1976 dirige los talleres literarios Ergosum, es una tallerista de corazón, sumamente generosa de hecho, y es directora de Ediciones Asterión. Es, por cierto, una de las principales cultivadoras del cuento breve en nuestro país. Pía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. No, esto es Y un privilegio. presentando a Margarita Bustos Castillo, además de ser profesora de castellano, es por sobre todo poeta, gestora cultural y activista en pos de las diversidades sexuales y de género en nuestro país. Es egresada del Máster en Género y Estudios Culturales de la Universidad de Chile. Se desempeña como coordinadora del área de diversidades sexuales y de género de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Hay que tomar aire entre medio para contar todo. Muy largo eso, ¿no? Sí. Coordinando la Comisión Triestamental de Diversidades Sexuales y de Género, además de planificar y participar en distintas actividades de formación y concientización hacia la comunidad universitaria, pero no solo universitaria, sino que también cultural a nivel nacional y también internacional. Talleres, charlas, la Margarita es una hormiguita que funciona 24/7. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en este conversatorio. Estoy contenta y emocionada. Partir con esto es complejo porque hay 3 temas que nos transversalizan a las 4, que son feminismo, movimientos sociales y literatura, por cierto, y esa es la convocatoria que hoy día nos llama o nos evoca. Quisiera partir desde el rango de la experiencia y de todo lo que nos puede entregar por las experiencias previas, con algunas reflexiones desde el feminismo, la literatura y los movimientos sociales en torno a dictaduras y a dinámicas represivas, para qué es lo que está pasando hoy día en pandemia. Pía, cuéntanos cómo estamos viviendo el hoy, mirando un poco las experiencias pasadas.
A ver, yo siento que estamos repitiendo algo, debíamos haber aprendido para no haber repetido, pero estamos repitiendo desde los esquemas comunicacionales en adelante, lo mismo que se hizo en dictadura. Hablábamos un poquito antes de esto de la atomización, todo el tremendo avance que hizo el 8M en los 2 últimos años, y sobre todo el último año, lo que significó el estallido del 18 de octubre, y todo esto se ve de repente comprimido, desarticulado y sobre todo aterrorizado de funcionar. Y además se nos vuelve a mostrar como átomos, no como un todo. Habíamos tenido casi 30 años de perder la pertenencia, de no pertenecer. Todos hablábamos al estilo Claude Lelouch, ¿eh? La política es una forma de actuar en grupo, yo actúo solo. ¿Eh? Entonces, de repente empezó a gestarse este sentido de comunidad, esta indignación que era transversal para todas las personas, este sentido de yo pertenezco, yo soy parte de esto, y una pandemia nos dice que tienes que devolver al encierro, y en el encierro te hacen creer que estás solo, y que estás sola, y que estás sole. Y por lo tanto, todo aquello que se avanza se retrocede de un modo brutal. Ahora, yo creo que también hay estrategias que son súper interesantes y que ha desarrollado la comunidad, que esto de armar comunidad también nuevamente. Las ollas comunes son un modo de armar comunidad, pero el Paco Mierda anteayer votando la olla común y llevándose preso a la gente que estaba repartiendo la comida, es un modo también de volver a decirte la precarización en la que estamos. O sea, cuando el Estado desaparece, ¿eh? Yo entiendo lo que hizo el Fondo Monetario, comprimir los estados, ¿eh? Y las dictaduras fueron parte de esta compresión estatal, de este reducir el Estado a nada, y también nosotros nos dejamos llevar por aquello de desprestigiar, porque los políticos lo hicieron muy bien, desprestigiar la política, desprestigiar el Estado, desprestigiar las instituciones. Pero esto también es un sistema que lo que se hace es justamente desarticular todo para que ese Estado sea lo menos posible, para que gane aquello que llamamos esta maravilla del capitalismo salvaje, y en el fondo que se gobierne al precio de mercado cada uno de los estamentos que el Estado requiere. Entonces, creo que es súper brutal lo que se ha hecho, es muy brutal lo que nos han hecho a cada una y cada una, a todas las personas, y creo que también hay, insisto, en las estrategias comunitarias, que se han creado igual que en dictadura, ¿sí? Por intuición, por apego, porque funcionan las redes sociales. Antes era del vos en la calle, pero en este minuto funcionan las redes sociales y tú armas la olla, armas el sentido de grupo para conversar sobre un tema, y se nos va olvidando una cosa fundamental, que es que tenemos que votar el apruebo, ¿no? Entonces desapareció la palabra apruebo. Tenemos el COVID como palabra fundamental y hemos sacado de nuestras redes aquello que es fundamental también para crear un Estado que nos proteja y un Estado que nos devuelva como comunidad la protección y el apapache, si tú quieres, necesario. O sea, piensen en todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, una amiga consiguiendo mascarillas para la gente del psiquiátrico, que es un drama, cosas que no pensamos, ¿eh? Y que debe estar el Estado ahí. El Estado ha desaparecido y lo que tenemos es un clientelismo brutal, súper desenmascarado, con esto de la Van Rieselberga entregando cajitas con logo y otros diputados y senadores y todo, que es esto de volver a crear algo que es, ojo, es antes de los 60, y es la creación del clientelismo político. Y los alcaldes y toda esta gente poniéndose esta cosa patética de sacar un camión de la moneda ayer. Y nadie cuestiona, y van los medios. Yo que los medios los castigo y no pongo nada, porque es una vergüenza lo que estamos permitiendo que se nos haga. Pero también, ojo, también estamos rearmando un tejido social a través de redes, a través de esta misma instancia, por ejemplo, es una rearticulación de un tejido social que nos están desmembrando. Y creo que la rabia que estamos juntando, porque esta rabia es mayor que la que teníamos, ¿eh? Se une al problema de la dignidad, porque, ojo,
El hambre es cuando ya no tienes nada más que perder. O sea, si tenías que perder antes, en el fondo, tu ser, ¿ah? Y tu esencia, este era un país que tenía zapatillas Nike en la pobreza. Era una pobreza estructural, mucho más cultural que de otra índole, y se disfrazaba las desigualdades. Pero ojo, este es un país ahora que tiene hambre. Y el hambre hace que sea un pueblo muy peligroso. Y si no, insisto, pregúntenle a María Antonieta lo que pasa con un pueblo con hambre. Mm. Ese es un factor recurrente desde que salió esta proyección contundente, silenciadora desde las conciencias de manera tan abisal, diría yo. Es esa única palabra que nos remeció a todos y que consiguió visibilizar en el edificio Telefónica un sentido de urgencia y un sentido de llamado tan potente. Y bueno, podemos ahondar también en el sentido de censura que al día siguiente ocurrió, que fue absolutamente funesto y que es sumamente violento por lo demás, desde las estructuras violentas patriarcales. Pía. Un detalle, una cosa importante. Hay que acordarse que también fue el hambre en los 70, que también fue el toque de queda, las 2 horas para comprar. Todo ese hambre y toda esa circunstancia hizo que se creara, por ejemplo, en la banda La Esperanza, que era el grupo de la bandera que subían en las micros a dejarlo lavado al barrio alto, que se crearan las amasanderías y los talleres de pan, hizo que se agruparan las mujeres para responder en un minuto en que los hombres estaban presos, detenidos, desaparecidos. Entonces, esa agrupación de mujeres es también la que se está creando. Las ollas comunes no fueron creadas por señores, están mujeres armando sus ollas y compartiendo. Y a partir de la olla, de resolver, aunque sea por una tarde, el problema del hambre, ojo, eso es un ejemplo. Somos una comunidad en marcha y esa comunidad en marcha es altamente peligrosa para un Estado que ha hecho desaparecer el problema del Estado y el concepto de Estado. Perdón, no quiero acaparar. Sí, sí. Nona. Sí, sabes que primero que nada quiero agradecer a la feria que ocurra, ¿cierto? Que esté ocurriendo. Me quedé con esa antes de hablar. Gracias a ti, Eva, por convocarnos, gracias a la librería, gracias a la feria. Yo creo que estamos viviendo momentos tan difíciles. Yo creo que esta semana ha sido muy ruda por todo lo que estamos hablando. Probablemente la más ruda de toda esta crisis sanitaria. Entonces creo que instancias como estas son no solamente importantísimas, sino que nos sostienen. Creo que es tremendamente valioso que no claudiquemos, que sigamos, ¿no? Y que nos sostengamos unas a otras, unos a otros también, unos a otros. Quiero hacer eco un poco de lo que decía la Pi, de lo que tú estás apuntando, porque efectivamente creo que estamos viviendo un momento tremendamente feroz, porque todo lo mediático y todo lo gubernamental nos apunta a esta situación, a estar completamente atomizados, a olvidarnos de todas las grandes ganancias que hemos tomado, ojalá que queden atrás y efectivamente a que el rumbo que ya habíamos, o que no quiero hablar en pasado, porque la verdad me sabe mal hablar en pasado, pero el rumbo que tomamos quede como desdibujado, ¿no es cierto? Que el gran objetivo de una nueva constitución, tener una nueva constitución, pareciera que es una estupidez. Eso nos han querido meter en la cabeza ahora porque hay demandas que son más importantes y que pareciera que no tienen nada que ver con la constitución. Pero sabes que yo quiero relevar que nosotros no hemos dejado de estar en una revuelta. La revuelta social sigue viva. Yo lo digo cada vez que puedo, cada vez que tengo una instancia. No hemos cambiado, no hemos cambiado la revuelta por la pandemia. Sin duda la pandemia es una situación feroz que nos obliga a tomar una disciplina distinta, nos obliga a atomizarnos, sin duda a encerrarnos y a replantear la revuelta desde un lugar de intimidad. No podemos salir a la calle, no podemos ir a quemar nada, no podemos ir a gritar, evidentemente no se puede. No podemos tomar el contacto físico ni nutrirnos de esa efervescencia colectiva que estábamos teniendo diariamente en la calle, que se hace muy grande, o sea, se hace muy importante en un momento una revuelta. Ahora no tenemos eso, pero tenemos la posibilidad y la hemos ejercido de articularnos de todas maneras y de seguir conversando y de seguir articulándonos y de seguir manteniendo la llama viva.
creo que esta instancia es parte de eso, como decía la Pía, y creo que es algo que no tenemos que perder nunca en la perspectiva. Yo reconozco que a ratos nos hemos mareado porque lo que ha ocurrido es tremendo, jamás en mi vida pensé que iba a vivir una pandemia. Creo que nunca había puesto la palabra pandemia dentro de mi imaginario de palabras, de lenguaje. No sabía lo que era, no sabía lo que significaba, no sabía lo que... eran como historias antiguas, las antiguas pestes que nos contaba la abuela. No era parte de una realidad. Entonces creo que es lógico que vivamos una etapa de desconcierto, donde no sepamos qué hacer, donde veamos las noticias, no entendamos cómo seguir adelante, pero creo que ya después de esta semana, después de todo lo que hemos vivido en estos 2 meses, y después de la crudeza de esta semana, que lo único que ha hecho es terminar de relevar y de explotar de alguna manera cómo todo aquello por lo que estábamos exigiendo y gritando en la calle no es parte de un pasado, simplemente se renueva un poco ¿cómo decirlo?, el malestar, se renueva la sensación de orfandad, se renueva la rabia. Creo que lo que viene ahora es un proceso de solamente pensar y tener claridad de cómo vamos a salir en unos meses más y vamos a dejarla cagar, porque efectivamente esto lo único que ha hecho es terminar de confirmar todo lo que ya sabíamos. La caja de Pandora se abrió, es así de simple. Todavía podíamos tener, nosotras no, sin duda, pero podían haber ciertas dudas si efectivamente la desigualdad era tan feroz como la estábamos planteando. Y no hay ninguna duda, lo estamos viendo en la calle, estamos sosteniendo el país a punta de ollas comunes, lo que es de una tristeza feroz, esto que la política de la solidaridad sea finalmente lo único que nos sostiene, que sea la única salida para que la gente no se muera de hambre. Encuentro que a estas alturas del partido, en el año 2020, es de una ferocidad impresionante. Creo que hemos vivido momentos tan dolorosos. Yo, la verdad, bueno, lo conversábamos un poco con las cabras antes de entrar al panel y hablar con ustedes, con el público, pero esto es desarmador, esto es, por lo menos para mí ha sido emotivamente tremendo. Es imposible no irse al suelo con esto. Y si esto no nos sirve para reanudar un poco la rabia, para tener claro cuál es el objetivo final, no sé para qué cresta puede servir. Esa es la verdad. Entonces creo que el llamado es súper claro. Ya no hay duda. O sea, es súper claro lo que tenemos que hacer y es súper claro que no tenemos que soltarnos. No tenemos que soltarnos. Si hay urgencias, que las hay, por cierto, y muchísimas, y hoy quedan súper al desnudo y súper expuestas todas estas urgencias que tenemos como sociedad, hay algunos grupos que todavía están aún más invisibilizados, y ahí Margarita tiene bastante que decir al respecto, porque desde los movimientos asociados a las diversidades sexuales, a las diversidades de género, hay algunas palomitas con alitas rotas, como metafóricamente lo comentó Lemebel en su minuto y tantos otros, ¿no? Y el hambre en situación de pobreza en comunidades de diversidad sexual es aún más potente porque hay una dinámica social de discriminación y de relegación que es sumamente violento y es más violento todavía. Y es súper antifeminista por lo demás, el mantener esa segregación. Margarita, ¿nos puedes contar un poco al respecto? Sí, pero lo primero me gustaría agradecer a Ruta Books por generar este espacio, a ti, Eva, por invitarnos a participar de esta conversación, y al FLIP, que a través ahí del trabajo de Gladys González y también del equipo que está con ella, posibilita y sostiene, hablando de toda esta precariedad de la que estamos hablando, una precariedad que no se entiende si somos un país que está en la OCDE, y que no se entiende si se supone que estamos en democracia, aunque tenemos la dictadura de Guzmán encima, y evidencia y desnuda toda la falta de políticas públicas y la cáscara Estado de la que nos habló hace un rato Pía.
Agradecer entonces que se sostiene esta Feria del Libro del Paraíso, que siempre se había hecho presencial y que ahora estamos llegando a ustedes a través de este formato, pero esperamos que se sostenga también, no solamente con que participemos este sábado y domingo de cada una de las iniciativas y el programa que está ahí, sino que también con los libros, que estamos hablando del hambre, pero también está el hambre de conocimiento, el hambre de pensar, identificarnos también con esas representaciones que pueden estar en cada uno de los mundos, de cada uno de los géneros, que están formando parte a través de las editoriales de esta Feria del Libro en Valparaíso. Y frente a la pregunta, decir que bueno, antes de este enclaustramiento, donde nos están mintiendo una y otra vez, de estas estrategias comunicacionales para inocularnos el miedo una y otra vez, que no es lo mismo que tomar precauciones, para intentar desarticularnos en este tejido tan potente que se sostiene y se mantiene desde el 18 de octubre. Venía, por supuesto, trabajándose muchísimo antes, eso no se hace en un día, para nada. Y en este desplazamiento territorial, de mirarnos en los territorios, porque la gentrificación sí cooperó a la médula acá, tratando de mantenernos a todos atomizados y sin mirar a través de esta selva de cemento, y ahora sí aprendimos a mirarnos de nuevo y a escucharnos. Y en ese aprender a mirarnos y a escucharnos nos dimos cuenta de que somos una sociedad diversa, tremendamente desigual en esas diversidades, porque si sales de la heteronormatividad y si sales de la cisnormatividad, opera sobre ti permanentemente una serie de violencias. Pero si eso además lo cruzas con clase, con etnia, con raza, con el hecho de ser una persona en situación de migración, es mucho más violento todavía. Y entender que también, como señaló Nona recién súper claro, no nos hemos soltado, no nos vamos a soltar, nos inoculan esta palabra de pandemia, pero la lucha, el movimiento social sigue. Por ejemplo, acá tenemos, por una constitución feminista, una serie de propuestas que dialogan con las distintas interseccionalidades, con la exigencia. Estamos hablando de una nueva constitución feminista que por supuesto entiende que tiene que ser plurinacional, que entiende también que tiene que haber voz ahí de las disidencias sexuales y de género, y que por lo tanto, lo primero, una de las cosas más atroces de la constitución de Guzmán que tenemos es esa idea de familia, que es una idea de familia que por supuesto excluye a, no sé, el 99,9% de las familias de este país. Entonces, desde ahí entender que la pandemia, el hambre, la censura, las violencias del patriarcado, cuando hablamos que las violencias se han exacerbado en un 70 y tanto % sobre las mujeres y los niños en este confinamiento, bueno, es sobre mujeres heterosexuales, lesbianas, cisgénero, transgénero, y más en contexto de que las migajas que entrega el Estado están diseñadas para unidad de familia, dejando afuera muchas veces las familias monoparentales, pero sobre todo dejando totalmente fuera a aquellas y aquellos que no conforman esa idea de familia con hijos. Y por ende hay mucha hambre en estos momentos, a las compañeras trans, transmigrantes, que ni siquiera están enroladas, reconocidas por el sistema. Y ahí es que sostener, ahí ha sido muy importante el trabajo de las organizaciones LGBT y Q+, que han levantado los propios catastros para ir en ayuda y para tratar también de hacer que este asistencialismo, en torno al cual estamos en contra, pero por último recoja, sean catastradas las compañeras y reciban algunas ayudas mínimas que, como digo, parecen migajas, porque no está tratando el Estado en estos momentos, de nuevo, como si fuéramos todos peones de un gran latifundio y nos están dando fichas. Eso, lamentablemente.
Sabes que yo quería agregar algo en relación a lo que decía la Margarita, se me acordó y que quiero ponerlo también acá como punto de la conversación sobre cómo de alguna manera se nos ha ido reprimiendo y se nos ha ido encapsulando y cómo las violencias contra las mujeres se han vuelto tan feroces como el nombramiento de la nueva ministra. O sea, el nombramiento de la nueva ministra. ¿Qué es eso por la cresta? ¿Qué es eso? Yo creo que es tan brutal lo que sufre. Después evidentemente, toda esta revuelta social no hubiese sido lo que está haciendo, porque no quiero hablar del pasado, lo que está haciendo si no es por el feminismo. O sea, la última gran marcha que tuvimos, marcha histórica, el 8M, antes de encerrarnos, es una marcha histórica a nivel planetaria del feminismo. Y nos ponen una ministra de partida que no tiene idea de lo que es trabajo en el área, ¿cierto? Una ministra que ha tenido dichos claros de negacionismo, dichos claros de racismo, que trabajó en el equipo de Morandé con compañías, que te juro que yo cuando leí esa parte del currículum de la ministra, yo me voy a creer, es Y una Mecano. burla, es... Claro, Y y de Mecano Mecano. también O sea, baila. los Sí, programas sí. más misóginos de la historia de la televisión, yo creo que mundial, ni siquiera chilena, y la ponen a ella. Y ha hecho unas declaraciones que son realmente de patio. Y claro, eso es pura violencia, es violencia y es negar todo un trabajo que ha hecho el feminismo, no en este último tiempo, hay que decirlo, desde hace décadas, que ha explotado de manera feroz en este último tiempo. Entonces creo que es como, quiero reforzar esa idea de juntar rabia, eso para que quede ahí como anotado los tics que hay que ir haciendo, porque me parecía importantísimo mencionarlo acá. Insisto Es en súper algo, importante, po. el rollo, perdón, cuando vemos el regalo para la humanidad que fueron las tesis, lo que provocaron esta catarsis mundial, van y en nuestro país, en vez de darle el premio a las tesis por haber hecho, de hecho, que merecen todos los premios Nobel y todas las cosas, este grupo de chicas que lograron poner de pie a millones de mujeres en el mundo, ¿eh? Y tú vas y pones una ministra que en el fondo lo que hace es desmantelar todo el discurso que hay ahí y es desarticular todo lo que hay. Y también, qué triste que una mujer, todavía queden mujeres que se presten para esto y que tengan ese nivel de cerrazón de mollera. Digan lo que digan de Isabel Pla. Isabel Pla entró de una manera y salió de otra del ministerio. Sí, sí, Ella sí, renunció. Ojo, podemos tener muchas cosas contra Isabel Pla, pero sí, lo sí. principal que tenemos es que Isabel Pla no se jugó el pellejo por las víctimas mujeres del 18 de octubre. Pero en términos reales, fue una ministra que entró y a la semana ya había cambiado su discurso porque estuvo en contacto con un país que no conocía y con una realidad que no conocía. Entonces, pero vemos esta otra que lo único que ha hecho es potenciar en sus declaraciones ese nivel de pérdida y yo insisto en esta pérdida social en que lo que hace es generar una mayor violencia estructural de parte del Estado, o sea, de parte de un gobierno y transformar eso en una política de Estado. Eso me parece de un riesgo y un peligro tremendo. Tremendo. O sea, no tenemos ministra. Y esa mujer No. que sea quien es, y espero que en algún minuto se entere de para dónde va la micro. Pero hay tantas también de nosotras que todavía no entienden lo que significa concientizar, entender, permanecer, ser en otras y ser las otras. Todas somos la misma. No, yo creo una cosa súper personal y hueón, pero cuando yo empecé en esta historia y era muy chica, yo pensaba que yo era la loca de la casa. Y yo pensaba que yo era única, estaba sola, estaba absolutamente destruida, y era absolutamente lo que quería parecerme a las demás, y hasta me depilaba y no tenía pelo, porque todas las demás se depilaban. Toda esta cosa era Rusia y no tenía pelo. Todo esto de estar permanente, no ser y querer ser como las demás, con el paso del tiempo me di cuenta que todas éramos la loca de la casa y todas teníamos que fingir el personaje. Cuando llegamos a entender de que somos un personaje que tenemos que
que dejar de lado porque queremos ser también esa loca como todas las demás y que no estamos solos y podemos abrazarnos sin soltarnos, como dice la Nona, que es una cosa súper importante, tú empiezas a entender que todas las otras te habitan, que todas nosotras somos habitantes de otras también, y que eso es súper importante. Cuando el sistema a unas pocas les dice que ellas lo están haciendo bien, yo pienso en la ministra y pienso en tantas mujeres, la Hoffman y otra, y la Van Rieselberga, etc. Alguien a ella le habrá dicho alguna vez que también son las locas de la casa. Alguna vez se habrán mirado al espejo y habrán tenido que enfrentarse a sí mismas y saber que esa loca de la casa tiene otras locas que están con ella, o tienen que seguir hincándose y bajando la cerviz ante un sistema feudal como el patriarcado y tener que seguir para ser aceptada. Qué tristeza la de esas mujeres. O sea, yo ni siquiera ya a esta altura puedo criticarlas, me da pena, me dan ganas de llorar. ¿Eh? Me dan ganas de llorar compartir género con mujeres que se niegan a ser mujeres. Ay, Pía, qué generosa eres, Pía. Eres Sí, generosa. porque yo quiero reconocer que a mí me da rabia. A mí también. Pertenecer a la misma especie, incluso. Por el nivel de sexismo, de negacionismo que sabemos que tiene Santelice en su discurso, en lo que no solamente dice, lo que hace. Yo siempre pienso, ellas algún día, es como cuando uno cumple 40 años y se mira en el espejo y dice, ¿qué hice? ¿Valió la pena que haya pisado el planeta? Yo digo, ¿cómo no van a tener su...? Yo por lo menos cuando cumplí 40 años tuve un remesón muy grande, de eso hace 24 años, y dije, ¿valió la pena que haya pisado el planeta? ¿Por qué vine a la Tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Habrá valido la pena algo? Y se publicaste, no me acuerdo cuántos libros. Sí, pero entonces, y de repente dije, bueno, pero he trabajado con mujeres. Y he cambiado la vida de algunas. No serán tantas. Pero al haberlo hecho, valió la pena. O sea, por lo tanto, en un poco o algo, logré que... Digo, ¿cómo estas minas no van a tener sus 40 años, su minuto de espejo? Y yo digo, qué pena por ellas, porque qué triste cajón, y que sea en el último momento, cuando tengáis el estado de lucidez, y diga, el cielo no existía, tenía que haberlo hecho aquí. Eso. Claro. En el fondo es como un amiga date cuenta, pero amiga date cuenta desde lo más profundo. Sí. Claro, porque te van a matarte, lo masculina que eres. Me dan ganas de matar a aquel sujeto varón blanco en etapa productiva que eres cada una de ellas. Y es ahí cuando te pasa el horror. Y yo tiendo ahí, me baja la culpa judeo-cristiana y digo, pobres mujeres. Pobrecito, sí, no. No, y hay que entender también que hay toda una... yo creo que todas hemos hecho o continuamos haciendo un trabajo de, perdona Pía, de construcción al respecto, porque claro, somos parte de un modelo, crecimos y nos criamos en este modelo patriarcal, y uno a veces no se da cuenta cómo ejercís ese lugar y te pilláis, cuando te miráis al espejo y te pilláis y decís, chucha, mierda, ojo con esto. Y estamos en ese constante, porque finalmente uno no nace feminista, uno se ha ido construyendo en ese feminismo, y estamos aprendiendo todos los días. Algunas se tardan mucho, como por ejemplo la ministra. Claro, otras somos más rápidas, no sé, o tenemos más conciencia del otro y la otra, ¿cierto? Pero es parte de un trabajo, sin duda que es parte de un trabajo que todas vamos haciendo día a día. Yo quería hacer una acotación o dejarla sobre la mesa, no es dejarles la pelota a ustedes, sino que la compartamos entre las cuatro. Pero ¿qué pasa con el sentido feminista, este sentir de la identidad mujer y la política? Porque generalmente, porque hoy estamos, a raíz de lo que ustedes mismas conversaban y decían, pucha, la ministra, y sí, hashtag no tenemos ministra y seguimos sin ministra, lamentablemente, esperamos que en algún momento consigamos tenerla, pero da la sensación, y lo conversamos en algún minuto en redes sociales sobre todo, que ¿qué otras alternativas teníamos para ministra dentro de este gobierno? Porque ideológicamente la derecha es súper patriarcal. Entonces, ¿qué pasa? No quiero generar estereotipos tampoco, estoy hablando de generalidades, porque obviamente pueden haber mujeres de derecha que también se definan como feministas, pueden haber,
no las conozco, pero pueden haber. No, no, quiero dejar ahí como la apertura de la duda. Sin embargo, el movimiento feminista tiene una identificación ideológica con los movimientos de izquierda. Naturalmente, así se ha dado esa corriente. ¿Es compatible pensar, yo sé que es muy ridículo lo que estoy planteando, pero desideologizar o sacar la política partidista del feminismo? A ver, lo primero es que si algo tiene el feminismo es que es anticapitalista, Claro. por lo que está inserto en el capital o en el concepto de capital que hemos llevado hasta ahora. Yo conozco varias feministas de derecha y que han hecho un proceso interesante también de pensar, porque el problema estamos ligando algo a una ideología que tiene que ver con la economía. Y por desgracia, vivimos en un sistema globalizado que de verdad debe pensar la economía. Entonces, yo creo que hay, no seamos tan sectarias, porque hay mujeres de derecha que tienen un concepto del capital que además es más alternativo y que además es ese capital que pasa por un cuidado de ciertas cosas que también las promueve el feminismo, que es los ecosistemas, en el fondo la ecología y el manejo social de un modo que es distinto al que yo pienso, porque nosotros, o sea, yo soy vieja y tiendo a pensar en la economía, entre comillas, de la cooperación, de la integración grupal, y además pensar en aquello que para mí es súper importante y que a lo que está pasado de moda, que son los bienes simbólicos, por sobre los bienes tangibles. Pero yo creo que hay, ojo, tenemos que abrirnos a entender ya esas discusiones que yo las he tenido, y me parecen súper interesantes también esas otras ideas, no las comparto. No las comparto porque de algún modo soy más vieja. Y yo, al ser vieja, he vivido muchas cosas, 2 siglos, estar entre 2 siglos y tener más tiempo en el siglo anterior que en el que estamos viviendo, hace, o sea, 2 tercios de mi vida los pasé en el siglo pasado y el siguiente tercio lo estoy en este siglo. Entonces, es para mí más complejo llegar a creer en algo, porque lo que he visto como proceso y esto cíclico, me parece que, claro, desarticulo todo el concepto de capital y lo que viene como el capital, y que me parece intrínsecamente perverso ese modo de mirarnos, pero también no conozco, no he visto otro sistema que haya funcionado y al cual podamos adherir. Ahora, sí veo que hay en este momento mujeres que vienen de ese mundo y que sin embargo logran coordinar y articular un concepto distinto y menos feudal, entiendo la palabra feudal, pero menos feudal también de ese capital. Yo creo que es interesante, esa es una discusión por verse, pero también cuando hablamos desde el feminismo, creo que es importante entender que hay muchos feminismos. Lo que hablábamos mucho antes de empezar esta reunión también, tiene que ver con este concepto de los múltiples feminismos. Cuando, no quiero poner el lugar porque, bueno, si alguien lo está viendo me van a retar después y estoy contando cosas privadas, pero en un grupo de mujeres, en un campamento de aquí, yo voy y les pienso y le hablo de lo colonial y todo, y me mandan a la creta y dice, ustedes usan palabras muy raras. Le digo, esto lo viví hace 30 años atrás discutiendo y hace 40 años también. Hay tanto feminismo que la señora que va y le saca 2 cachuchazos a la cabra para que se entre a la casa y no esté en la calle y no caiga ni en la red de la prostitución ni de la droga, también está haciendo feminismo a pesar de usar un arma, que es el cachuchazo. O sea, y no puedo decirle yo que es menos feminista que yo. Yo los feministómetros, ¿para qué te digo por dónde pueden guardarlo? Pero creo que hay tantos feminismos que conviven y tantos feminismos a los cuales inclusive yo no comparto. Hay otros que son ultra radicales, que tampoco comparto, pero respeto. Y creo que todos esos feminismos y todas esas diversidades son imprescindibles. O sea, creo que nos faltan muchos más feminismos, incluyendo este feminismo, de poder hablar con estas otras feministas que son desde otro lugar y que también tienen un aporte y en lo cual tal vez desde este que son un grupo menor, por suerte, porque la derecha siempre sabemos que no me gusta, ni la izquierda me gustan más, pero desde ese otro feminismo también podríamos llegar a articular si nos juntáramos, si logramos conversar y no
o creerle al patriarcado de este muro divisorio, podríamos llegar a inventar el sistema ideal, ¿no? El sistema ideal de gobierno para un mundo que sea mejor y en lo cual todas las personas seamos imprescindibles y donde nadie sobre, que es la articulación principal del feminismo. Toman. ¿Sí? Ahí sí. Qué importante entender que no estamos en guerra, ¿verdad? Porque hablamos tanto de batallas y de guerra y se nos ha llenado el imaginario durante las últimas semanas a raíz del tema de la pandemia con estos conceptos tan belicosos asociados a la identificación desde este llamado a luchar todos juntos, pero identificando enemigos reales o imaginarios. Entonces es súper complejo porque eso es súper patriarcal también. Quisiera complementar además lo que comentaba la Pía y quisiera vincularlo al mundo de la cultura. Hoy día la cultura está viviendo un proceso de crisis súper potente y eso es algo que me encantaría que abordáramos dentro de la conversación. Me queda al pendiente todavía, eso sí, escuchar a Margarita y a Nona respecto de política y feminismo, ideología y feminismo. Quiero que no perdamos ese hilo, pero quiero dejar sentado que luego sería súper bueno que conversáramos respecto del rol de la cultura, porque además las cuatro somos miembros de Autoras Chilenas, de AUCH, y desde allí generamos una voz súper potente desde el feminismo, apoyando y generando la instancia de conciencia de la crisis en la cultura en la que estamos hoy día involucrados. Pero no desde la cultura en cuanto a cultura, sino desde los fondos asociados y la prioridad que le damos en la estructura social al mundo cultural. Eso. Nona, te escuchamos. Sí, mira, solamente quería acotar, la Pía fue súper clara en relación al tema anterior, ¿no? Yo creo que la Pía fue súper clara, no hay mucho más que decir, pero recordé un tuit que mandó la Lilian Flores, que me dio mucha risa en relación al ministerio, porque toda la gente estaba diciendo, claro, no les gusta porque es de derecha la ministra, ¿no? Y la Lilian decía, sabemos que no tienen gente, pero esto... Y a mí me dio mucha risa porque creo que es lo que envuelve. Nosotros evidentemente sabemos que no vamos a tener una ministra feminista, anticapitalista. No la vamos a tener. A lo más va a ser un feminismo muy conservador, de derecha, sin duda, pero una persona que sea una contraparte. Lo que uno necesita es una contraparte. Y aquí me voy a pasar al tema de la cultura, como por ejemplo puede llegar a serlo la ministra de la Cultura. Cuando ponen a la ministra, después de todo lo que nos pasó con Roja, ponen a la ministra y la ministra es una mujer que ha tenido todo un trabajo en el área de patrimonio, que ha estado vinculada a la cultura, y tú dices, ya, ella es una ministra de derecha, no va a ser la ministra que nosotros vamos a elegir probablemente, pero es una mujer que es una contraparte. Ahora, en relación a la crisis que estamos viviendo en términos culturales, en términos de lo que somos los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, ¿cierto? Que es una gran cagala que tenemos en este minuto, porque vivimos somos en general gente muy precarizada, que en general somos muy precarizados, no vivimos de nuestro trabajo cultural, no vivimos de nuestro trabajo creativo, hay una larga cadena, no son solamente los creadores, sino que también todas las personas que trabajan, por ejemplo, en el área del libro, que es la que nos tiene hoy día convocadas, claro, hay una gran cantidad, editores, libreros, distribuidores, diseñadores, o sea, correctores, es una gran cadena, no solamente la persona que escribe el libro, hay una cantidad de gente que está detrás que en este minuto está en pelota, porque esa es la realidad, está en pelota. Y estamos en un momento donde, claro, como en todas las áreas, hablábamos recién del hambre, eso ya es como lo máximo que podemos llegar, pero acá lo que tenemos es que no tenemos capacidad, porque la pandemia nos lo ha prohibido, de generar nuestros recursos. O sea, ya era difícil antes, ahora se ha vuelto imposible, absolutamente imposible. Y se requeriría en este caso de una ayuda estatal bastante más significante, ¿cierto? Cuando recién partió esto, el ministerio dijo, bueno, no se preocupen, nosotros vamos a flexibilizar las rendiciones.
Tú dices, no. Mientras tenemos a Francia, mientras tenemos a Alemania diciendo que la cultura va a ser un bien de primera necesidad, que con ese criterio se va a atacar la pandemia, y con ese criterio vamos a subvencionarla, tú decís, lo que nosotros esperamos es algo similar o más o menos con ese nivel de solvencia. Lo que tenemos ahora, yo creo que lo que ha ocurrido ha sido más o menos lamentable en muchas áreas, porque el ministerio no ha dialogado con las bases, ha informado, ha llamado a mesas y ha informado un poco cuáles van a ser los criterios de ayuda y las formalidades de ayuda. Y creo que lo más difícil y lo más triste es que tampoco ha tenido la voluntad política real, y ahí yo apunto derechamente a la ministra, porque hay funcionarios en el mundo de la cultura y en el aparataje del ministerio que hacen lo que pueden, pero lo que uno requiere es tener a una ministra o a un ministro, en este caso tenemos una ministra, con voluntad política para jugársela, y para pedir a Hacienda necesito subvención, yo no puedo tener a la gente concursando por la plata. Los concursos, o sea, creo que es una burla el concurso en este minuto. En el caso de las artes escénicas, yo también trabajo mucho, soy parte del mundo de las artes escénicas, los concursos se vuelven realmente... es un chiste, da rabia, es como para juntar más rabia. Y además con la política con la dinámica de las ventanillas abiertas, que esto es, postula lo antes posible porque se va a acabar la plata. Entonces además es con el talón, o sea, con la pistola en la cabeza, lo que lo vuelven aún más triste, aún más humillante, aún más difícil. Entonces creo que en mi manera de verlo, la situación con el ministerio ha sido compleja, ha sido difícil, ha sido triste, ha faltado voluntad política como para asumir de verdad la crisis como realmente es en el mundo de la cultura. Hay museos que si yo no les llega plata este mes, van a desaparecer. El Precolombino es un museo que no tiene plata para seguir funcionando, por poner un museo con el que tengo cierta vinculación. Los cabros no tienen. Hay teatros que ya no van a poder seguir. Es así de simple. Lo mismo pasa con las librerías. Ahí requerimos subvenciones, así de simple. Y una subvención clara que tenga que ver con las personas que necesitan la plata. Tal cual como ha administrado la plata el ministerio, la plata no va a llegar necesariamente a la gente que más la necesita. Dale, Pía, dale. Perdón, 5 segundos. Solo contar una anécdota muy corta. En el 73 tiraron los presos en Landalien y en varios barcos que eran de la Sudamericana de Vapores, ustedes saben, el señor Ricardo Claro y yo. Y tenían los presos abajo, iban rumbo a Antofagasta, etc. Y los milicos le tiraron una olla de poroto al suelo, o sea, la comida al suelo del barco, para que se empujaran y pelearan por los rastrojos de comida. Los 15.000 millones del ministerio también lo tiraron al fondo del barco, para que todos los grupos que trabajamos en lo creativo estuviéramos peleando por esa migaja, una olla de porotos que no alcanza para todos, y para que se maten entre los grupos, diciendo quiénes lo necesitan más. Y yo creo que esa precarización es, para mí, yo hice la misma asociación, acaban de tirar 15.000 millones, ¿no? Y dice, ¿qué harta plata es? Es nada, y en nada por toda la precarización que se implica. Pero ojo, estamos peleando por una olla de porotos que no alcanza para todos, ¿no? Y peleándonos entre nosotros iba a terminar sin alcanzar para ninguno. Exactamente. Y algo más triste todavía, que no es ni siquiera una plata que se haya puesto, es plata que para que se entienda, es plata que el ministerio, de muchos proyectos que no se pueden realizar y que se ponen en este fondo común. Que muchas veces salió en algún minuto mucha gente reclamando, ¿cómo le ponen plata? 15.000 millones para la cultura. Hoy, si son los 15.000 millones que no se pudieron ocupar porque la gente no puede viajar, porque hay programas que no se pueden realizar. Entonces, ni siquiera hay un aporte del Estado especial o específico. El Estado no ha hecho nada, no ha puesto un peso por la cultura, nada. Y no olvidemos un detalle. Todos nosotros nos dejamos avasallar por ese eufemismo espantoso de la industria cultural. Aquí hay movimientos culturales que nunca han sido parte de esa industria. Perdón, Margarita. Sí. Hablando y tomándome de eso último, de los movimientos culturales, de quienes tampoco
quieren transar con tener que poner el logo del gobierno en sus actividades, acciones y de lo que viven todo el año, porque se dedican solo a la cultura. Decíamos, está tan precarizada desde la dictadura en adelante y ahora todo eso más exacerbado, pero lo único que hace la pandemia es simplemente desnudar lo que se tapa a veces con un comercial, con una banderita, con un eslogan. Y entender que cuando hablamos de la precarización máxima hacia la cultura en general, las distintas expresiones culturales, y, y pensando específicamente ahora en la cadena del libro, no solamente en quienes están funcionando durante el año con las postulaciones de estos proyectos o que ya se lo adjudicaron y dependían de esos recursos, recursos que muchas regiones no han sido entregados también, están retenidos. Pero hay una otra maquinaria de movimientos culturales más precarizados aún, porque comían en el techo de una pieza a raíz de lo que hacían un fin de semana, o del día jueves al día sábado. Estoy pensando en danza, teatro, circo, y por supuesto también las editoriales cartoneras, Por ejemplo, claro. que esas cifras no las tenemos. ¿Cómo se sostienen ahora? Siento que todo, absolutamente todo ha cerrado, no solamente los teatros potentes que conocíamos, los museos, como lo mencionaba Nona, lo que está pasando ahora, pero eso es lo magno, lo más visible. Pero ¿qué pasa? Estoy pensando específicamente en Valparaíso, que es como un espacio territorial que quiero muchísimo, que conozco, donde la mayoría del movimiento cultural funciona de manera totalmente under, donde dependen absolutamente de recorridos en la noche para ir de un bar en otro juntando las monedas, donde eso es tu vida, no es lo que amas hacer, pero además tiene un trabajo formal con un sueldo. Entonces, ¿cómo se come ahí? ¿Cómo se sostiene la vida ahí? Si además eso es lo que amas hacer y lo que sabes hacer bien. En esta lógica mercantilizadora y deshumanizante de reinventémonos, utilicemos la tecnología para. Esto Claro. no posibilita todas las formas de expresión, es tremendamente restrictivo. Estamos utilizándolo porque no tenemos de otra, pero no es útil y tampoco está al alcance de todos y todas. Eso respecto a lo de la cultura específicamente, pero yéndome a la otra idea anterior, cuando estábamos hablando de los feminismos en relación a la política, también recordar que hay muchas compañeras feministas, compañeros feministas, apartidistas, que no solamente ahora, que hubo una gran decepción de cuando se volvió a la democracia, Chile la alegría ya viene, y las pocas compañeras miristas que sobrevivieron, las que retornaron, ya no creían en los partidos políticos y empezaron a trabajar desde el feminismo, específicamente. Otras, por supuesto, se sumaron a algunos partidos políticos, pero también en las formas de operar sabemos que son tremendamente patriarcales. Entonces ahí va como uno transa o no, en pos de estos proyectos colectivos y de las metodologías que hay también en ellos. Eso, como acotación. Yo quería, cuando hablaban de los movimientos, ojo, yo me sumé y soy parte de la fundadora de un partido feminista que tiene todas las deficiencias, porque la Constitución, por ejemplo, impide que el partido feminista tenga solo mujeres. Entonces, para que ustedes sepan, ¿Qué? no, la Constitución impide que un partido sea de un solo género. Tiene que tener al menos el 40% del otro género. Eso para que ustedes sepan. Es parte del rol. Entonces, el cómo armar un partido, está todavía una cosa en armándose, tratando de hacerlo desde las mujeres, pero ojo, desde el feminismo, pero un feminismo que no puede ser solo de mujeres. Mira la complejidad. Tenemos varios hombres, lo que es interesante. Ahora, una cosa aparte. El PAF, yo soy del PAF.
Sí. Y a mucha honra. Una cosa que a mí que tiene que ver con estos grupos de trabajo cultural, que hablamos de la invisibilización, y que tiene que ver también con lo que significa nuestro Ministerio de la Cultura. Dentro del Ministerio hay gente maravillosa, funcionarios que llevan años sacándose la cresta por proyectos. No quiero decir nombres porque me van a matar todas las otras, pero conozco un lote de mujeres fantásticas que han dejado el pellejo en la calle para llevar la cultura a espacios que no están adscritos, entre comillas, a toda la red. Y dentro de eso también, y fuera de eso, están las otras mujeres, las que están fuera de ese aparato. Estoy pensando en una de Puerto Montt que hacen libros cartoneros preciosos, que tienen un grupo de mujeres espectaculares y que van en bote a dar talleres a las diferentes islas, a otras mujeres. Esas mujeres, por ejemplo, cuando tú tienes que postular a un fondo, las postulaciones, el modo de postular, tú no puedes poner el rollo que hay, cuál es tu currículum. O sea, si yo postulo algo, tengo muchos años de servicio, tengo muchas cosas públicas que poner. ¿Cómo no va a estar en desmedro un par de chicas jóvenes que están haciendo un trabajo maravilloso, que llevan un montón de tiempo, pero que sus cosas no han sido públicas porque no están dentro del circuito? Los modos de postular, los modos de matarnos entre nosotros sin darnos cuenta, los modos en que el registro de lo que te dice, cuando yo soy evaluadora muchas veces, entonces esto de evaluar, y tú miras la evaluación que tienes que hacer y la pauta de evaluación, lo segregada que es, géneros que no aparecen siquiera, la microficción, que es lo fundamental de hoy en día, que se mueve en todas partes, y ni siquiera aparece y dice, no, es muy poco, 20 páginas te piden como mínimo para postular, en microficción con 20 páginas hago 3 libros, o sea, es absurdo eso. Entonces, cuando tú te pones 28 líneas, tanto, entonces, esto es absurdo. Todo está funcionando, insisto, igual que el Vaticano, con 100 años de retraso. Cuando aprobaron la píldora, donde ya venía otro mundo. O sea, no, es absurdo. Todo lo que vemos es un elefante como el Ministerio de Educación, un elefante que funciona con demasiados años de retraso. Y ese elefante es un aparato que pisotea muchos otros aparatos y muchas otras formas de subsistencia, que, ojo, muchas son de mujeres, la gran mayoría. La precarización de las bibliotecarias, que se sacan la cresta para lograr tener, y otros que te dicen, no, pero esos libros son muy chiquititos, no nos caben en la biblioteca, se pierden. O sea, la cantidad de cosas que hay en el mundo de la cultura, insisto, volver a, no es volver, es repensarnos, y repensarnos en una sociedad donde, insisto, todas las personas y todo ese producto cultural sea imprescindible y tenga cabida en el ámbito de lo social. Y eso pasa por desarmar aquello que nos instalaron en la cabeza, que es la industria cultural. Hay que irse a los movimientos culturales. Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt, estoy pensando, Antofagasta. Concepción. Concepción, para Claro. que te explique, eso es un movimiento en sí, siempre lo ha sido. Pero, una nación aparte. Claro, otra... Sí, ellos se consideran totalmente de esa manera. Cada uno de esos grupos, que no son grupúsculos, como decían antiguamente, cada uno de esos grupos lo que hace es generar un piso social que tenemos todos, y que ese piso social es parte de ese discurso, de esa pelea, de esa discusión intelectual que nos hace enriquecernos. Esto de Santiago no es Chile, es fundamental, o sea, empezar a ver todo este tejido que hay, que es maravilloso y del cual no hay relevancia, no hay importancia, y ese es el tejido que está hoy en día muriendo de hambre. Lo mismo que la gorra, el sistema de la gorra, la venta, la feria del libro, las pequeñas editoriales que pasan por hacer sus libros a mano y venderlos uno a uno, la discusión, todo esto. La mayoría de nosotras tenemos otro trabajo. Yo agradezco al Cosmo haberme inventado mi oficio hace 40 años y ser tallerista. Y puedo vivir todavía precariamente como ustedes quieran, pero tampoco necesito grandes cosas. Me he visto en la ropa usada, etc. Pero la mayoría de nosotros tenemos que buscar cosas, formas de sobrevivencia. Y hay otra gente que depende de eso para la pieza, del monito que logró vender la ilustración, que es otro tema que no está puesto aquí. El mundo de todas las artes es un mundo que hoy en día está muy precarizado, y somos muchos, somos cientos de miles lo que estamos en eso, y somos cientos de miles quienes
están en la calle también en esa precarización. Y ahora, ¿cómo hacerla? No tengo idea, pero ¿cómo hacer el catastro para que esas personas que son artistas tengan acceso a la puta caja de mercadería, a lo que venga, porque de verdad las migajas del gobierno, lo que sea, pueden servir no para el clientelismo, sino simplemente para salvar una vida. Hay gente que va a morir de hambre. Sí. Creo que nuestro diálogo ha girado, si bien hemos hablado de feminismo, de movimientos sociales y, por cierto, de cultura, más allá de solo la literatura, tenemos un epicentro hoy día que nos duele y nos remece, como si fuera un terremoto, y estamos acostumbrados a los terremotos, pero parece que a este terremoto no tenemos como diantres acostumbrarnos, y es el hambre. Yo les quiero agradecer profundamente el hecho de que hayan tomado este tiempo, que hayamos compartido este espacio. Muchas gracias a Flip por habernos entregado esta posibilidad y a Ruta Books por habernos abierto la puerta del espacio de las redes. Y qué bonito pensar que si bien no tenemos las calles, tenemos las redes sociales. Usémoslas, ya que es lo que tenemos hoy día. Usémosla, para no sentirnos solos, para que no nos convenzan de que estamos aislados, sino que todo lo contrario, seguimos trabajando y seguimos avanzando. Pese a la pandemia, pese al aislamiento que tratan de convencernos, pero no, ocupemos la virtualidad para revertir esta situación, para generar conciencia, memoria, sentido de justicia, permanencia, y como bien dice la nona cada rato, seguir juntando rabia, ¿verdad? Porque hay la bronca, yo me acuerdo mucho la canción de Gervasio, La Bronca, que a mí me resuena a cada rato y siento que es tan contemporánea. Para los que no la conocen, por favor, vayan a... La Bronca. Tremenda canción, La Bronca. Muchachas, chiquillas, amigas, hermanas, les entrego ahí la posibilidad para que den las últimas reflexiones para ir cerrando ya. Pía. No, una sola cosa que era la que hablábamos antes de, ni solas ni pronto, sino con todas y a tiempo. Muy cierto, muy cierto. Nona. Nada, puras gracias, un gusto verlas, primero que nada, un gusto escucharlas, las echo de menos y es rico verlas. Y muchas gracias a la feria, muchas gracias a la librería por la instancia y Juntemos Radio, sin duda. Bueno, que algo que se reiteró mucho acá, para poder pensarnos necesitamos espacios, tiempos, lo que está difícil, producto de los hacinamientos, pero sobre todo está difícil porque el patriarcado sigue creyendo que el cuidado de los otros y las tareas en confinamiento están en relación a nuestro sexogénero. Entonces hay más conciencia, más diálogo y más acción, tratar de que todos, todas, todes nos hagamos responsables de los espacios que estamos habitando, para que nosotras tengamos tiempo de pensarnos. Un abrazo. Muchas gracias por este espacio. Los dejamos cordialmente invitados a seguir disfrutando y revisando todas las actividades que tiene la feria durante lo que queda de hoy y mañana domingo. Hay descuentos en los distintos stands virtuales, así que yo les recomiendo que hagan una revisión, porque hay que seguir apoyando la cultura, hay que seguir apoyando la literatura. Este tipo de instancias corresponden de alguna manera a nuestras propias ollas comunes, ¿no? Desde el mundo de la cultura. Entonces necesitamos seguir generando este tipo de espacios, instancias y gestiones activas de solidaridad finalmente, porque eso es lo que nos transforma en seres humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y que tengan un lindo y muy cultural fin de semana.